Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, sea usted bienvenida al Senado de la República. Gracias. Muy buenas tardes. Disculpe por el retraso, señores senadores, pero la verdad es que me perdí. No, andaba yo en otras no se preocupe. salas, la verdad. Una disculpa, pero amablemente me ayudaron. No se preocupe, maestra, está en tiempo y en forma. Entonces, no Gracias. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, manifestar ideas, conceptos, lo que usted decida. Después, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna que está a su mano derecha una de las preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura y luego al final en bloque que pueda responderlas todas ellas en el orden que usted guste. Tiene la palabra. Bienvenida nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes de este soleado domingo. Pues antes que nada, quisiera comentarles, les están repartiendo una presentación que preparé. Sí, muchísimas gracias. Incluso me tomé la libertad de enviárselas a su correo electrónico. Esto hace, yo creo que 12 años hubiera sido un poco más complicado, pero gracias a la transparencia, pues hemos logrado tener esta información pública gubernamental de los servidores públicos, en este caso los señores senadores de las comisiones. Y esto me da la pauta para decir, tomando en cuenta el avance que hemos tenido en el acceso a la información pública gubernamental. El 20 de marzo pasado, el IFAI dio a conocer los resultados de la encuesta, de la primera encuesta incluso realizada por el INEGI, del derecho al acceso a la información pública gubernamental. Resultó, la verdad es que resultados muy interesantes. El 87% de los ciudadanos han escuchado que existe este derecho. Y además, pues lo inician a ejercer, ¿no? El día de ayer me di a la tarea de buscar todos sus correos electrónicos y la verdad es que está muy accesible esta información, ¿no? Eso me da la pauta para decir hacia dónde creo que debe ir esta política gubernamental. Y definitivamente el enfoque es hacia el ciudadano. Estamos pasando de una opacidad a una máximo principio de publicidad. Esto que nos da como resultado, si pasamos a la primera lámina que me hicieron, que tienen ustedes en sus manos, ¿cuál es el primer enfoque que debemos de ver? Opacidad, principio de máxima publicidad. Y en ese sentido estamos iniciando, ¿y cuál es el enfoque que debemos darle? Hacia el ciudadano. O sea, el ciudadano es nuestra principal preocupación, es lo que debe de mover todo este tipo de políticas públicas, y de ahí a lo que nosotros seguimos es cómo se lo vamos a dar a conocer. Definitivamente los sujetos obligados es el segundo enfoque que yo le estaría dando, los nuevos, los anteriores, los que se sumen. Debemos de darle una información clara, ágil y que le sirva al ciudadano. Y lo mejor es utilizar los medios masivos de comunicación. Algunos de ustedes ya traen sus dispositivos electrónicos y pues es la manera más sencilla, más fácil, gratuita de poder acceder a ellos. Y de esta manera debemos de organizarnos, ¿no? Y ese va a ser el principal modo de comunicación, no el único, porque me queda claro que todavía estamos en avances a la tecnología, pero sí el que más podemos explotar, en el que lleguemos mucho más rápido. Y el que sigue, el siguiente punto, pues definitivamente es este nuevo organismo garante del que pretendo formar parte. En ese sentido, la colaboración y la comunicación va a ser básica. O sea, ¿cómo vamos a lograr que los sujetos obligados existentes y los nuevos tengan esta interacción con el ciudadano? Y de esta manera, ¿cuál va a ser el papel de nuestro organismo? Pues debe ser de facilitador. O sea, esa es la mejor manera en que creo que puede ganar todo este engranaje. O sea, debemos de lograr una sinergia donde el instituto, el organismo garante, o como decida tener la denominación, pues debe de ayudar y facilitar e implementar esta cultura. Entonces, definitivamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Debe ser mediante un programa de incentivos, que es la segunda lámina que tienen.
donde los sujetos obligados, y ahí es ahora sí que todo aquel que de acuerdo a la reforma constitucional obtuvo o tiene recursos públicos, y a mí me gusta explicarlo muy sencillo, ¿no? Si no saben, en este sentido, los sujetos obligados, pues se les enseña, se les capacita. Si no pueden, pues se les auxilia, ¿no? Hay muchas mejores prácticas para poder lograr esto. Entre ellas está el portal de obligaciones de transparencia, un sistema único donde la información se encuentre ordenada y al final, si no quieren, pues se le impone una medida de amparo y se les sanciona. Pero no es tan sencillo, o sea, aquí el punto es enfocarnos hacia el funcionario o al sujeto y decirle y hacerle entender que los ciudadanos perciben, el 87% perciben que el servidor público no es transparente. Y no es que no quiera ser transparente, la verdad, el servidor público tiene que cambiar la percepción del ejercicio de este derecho. Y es definitivamente que no es una carga extra de trabajo, es parte de la labor, para eso nos pagan, a final de cuentas. O sea, debemos de cumplir los derechos y obligaciones que nos da la ley. Y en este sentido, la verdad, se los digo como funcionaria pública, llegaba, ya te tocó una solicitud de información. ¿Y ahora a quién le llegó? No, pues a mí. Oye, ¿qué dice? No, pues esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces empiezas a ver, pues tengo que hacer esto, mi jefe me pidió esto, aparte tengo pendiente esto, y al último, la solicitud de información. Al cabo, tengo 20 días, ¿no?, para contestar. Pues no, no, definitivamente no, pero es concientizarlo. O sea, los titulares de las unidades de transparencia de verdad los ven persiguiendo la información, plazos, etcétera. No, o sea, aquí el punto es que logremos que esa percepción que tiene el ciudadano le quede muy clara al servidor público, se le informe, se le diga, oye, el 87% cree que no eres transparente. O sea, todo lo que dejaste, todo lo que pusiste como prioridad, no importa, porque hasta el final te están calificando y te están diciendo que no lo eres. Entonces, en esta política de transformación tenemos a un sujeto obligado pasivo, a un sujeto obligado, a mí me parece que estamos en el amarillo, vamos avanzando, pero definitivamente debemos correr, llegar a un verde y ponernos ahora sí que todos la camiseta en ese sentido. Ahora, ¿cómo lo vamos a ayudar? Pues es bien sencillo. Bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Vamos a lograr que se haga una organización de archivos. Hay que empezar desde el fondo, desde el principio. ¿Y cómo vamos a tener esto? Pues quitándole el concepto de mazmorra al archivo, ¿verdad? Ahí quien se tiene, pues al que el conflictivo, al que siempre falta, al que no quieres. No, vamos a profesionalizar los archivos. Creo que esa es la mejor manera de tener una información organizada, de tener una información que sea fácil acceso y sobre todo explotable. Y ya una vez que logramos esto, definitivamente aquí la labor del Congreso va a ser básica al emitir la homologación de los criterios de los archivos. Esto lo necesitamos, se va a tener un mismo orden y a partir de este orden es donde vamos a llegar a la sistematización de la información. Si no sistematizamos la información, nuestra labor día a día va a ser complicada. Y lo digo porque efectivamente el nuevo organismo garante pues también es un sujeto obligado, ¿no? O sea, no nada más es que vamos a tener, yo creo que las dos cachuchas en este sentido. Posteriormente, ¿qué haces? Pues sigues implementando esta política de gobierno abierto, que han estado preguntando a la ciudadanía, pues ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre un gobierno abierto y una transparencia van muy ligados, pero uno es el principio de la máxima publicidad, donde te doy la información, y el gobierno abierto es cómo voy a acceder a ella, cómo lo vamos a lograr. De nuevo, utilizando las tecnologías de la información es una manera muy sencilla, pero también debemos de tratar y lograr de que esto vaya más allá, ¿no? Debemos de tener estrategias de comunicación efectivas. Ya pusimos dentro de la nube toda la información y que nosotros creemos que es la que el ciudadano necesita, pero se nos olvida un poco cuál es la que el ciudadano quiere. Y el ciudadano, en ese sentido, el más del 80% pidió saber de los servicios públicos.
de los programas sociales, de qué es lo que necesitan. Entonces, efectivamente, pues me da mucho gusto saber cómo se están gastando mis impuestos, porque me cuesta mucho trabajo ganarlos y se los doy al gobierno y él los administra, pero ¿cómo viene de regreso? O sea, ¿qué estamos haciendo para que este ciudadano impacte en su día a día? Entonces, ese tipo de programas de salud, educación, servicios públicos, es bien importante el financiamiento que se le da a los emprendedores, como si yo soy emprendedor, se me ocurre una idea, voy a poder acceder a abrir mi panadería, mi tienda, mi consultoría, y el gobierno tiene muchísimos apoyos para lograrlo. Entonces, tenemos que saberlo comunicar. Y la mayoría de ellos contestaron que la manera, el 70%, más del 70% contestó que quería saberlo por la televisión. Maestra, Y de ahí el si sí, yo ya voy reanudando. Gracias, muy amable. Después por internet y las redes sociales. Esa son la manera en la que uno debe de comunicar. Y al último, por los portales, efectivamente, gubernamentales. El organismo, el Pleno, debe tener esta visión y para ello debe ser multidisciplinario. Y en ese sentido, mi aportación sería definitivamente, llevo 10 años en la administración pública, desempeñando diversos cargos en diversos sectores. Lo tienen ustedes en mi currículum vitae, pero al final fui usuaria del sistema Infomex. Y eso, la verdad, es un sistema que funciona, pero que todavía tiene mejoras y hay que lograr que sea mucho más amigable. Entonces, con esto cerraría, no sin dejar de agradecerle el permitirme ser parte de este proceso histórico, donde ustedes nos están escuchando a la población en general, cumpliendo este mandato constitucional. Muchas gracias. Gracias, maestra. Los agradecidos somos nosotros. Senador Alejandro Encinas, senador Areli, y si nos hace el favor de tomar la pregunta de la urna. Y senador Isidro. Sí, le ayuda a la Secretaría Técnica para que pueda tomar. Si quiere leerla, nada más, luego las preguntas de los senadores y al final ya contesta todas en el orden que usted quiere. Muchísimas gracias. Es la número 5. ¿Cuál es el propósito y cómo debe traducirse concretamente la relación del IFAI con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI? Gracias. Senador Alejandro Encinas. Sí, muchas gracias. Bienvenida, maestra María Los Ángeles Jasso Cisneros. Gracias por su participación. Bueno, de su intervención, los documentos que nos entregó y los que envió previamente, se desprende que usted tiene experiencia en el manejo y procesamiento de información y de datos. Yo quisiera preguntarle, a su juicio, cuáles deben ser los 5 aspectos principales que debe contemplar la Ley General de Archivos. Gracias, senador Encinas. Senadora Areli Gómez. Bienvenida al Senado de la República, maestra María de Los Ángeles Jasso Cisneros. En su escrito que nos hace llegar en las razones para ocupar el cargo y en su currículum se desprende que usted fue secretaria particular de la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso. Gabriela Hernández. Entonces, sí. Y usted señala que para fomentar la transparencia y rendición de cuentas durante su labor en esa subsecretaría, fue la encargada de coordinar e integrar la elaboración de libros blancos y memorias documentales y de los principales proyectos, así como que también usted estuvo en toda la discusión o elaboración de la ley, ¿no? Así es. Por otro, entonces, dado esos antecedentes de apertura y donde usted señala que que cuenta con la experiencia para establecer información reservada y confidencial, elaborar versiones públicas, entonces usted con esto apoyaría al organismo garante. Pero, por otro lado, a mí me gustaría, durante su estancia en esta subsecretaría, ¿por qué se reservaron expedientes por 12 años, por ejemplo, oficios que intercambiaban el expresidente de COFETEL, Héctor Osuna, y Juan Molinaro Orcasitas?
¿Me podría explicar cuál fue la razón de en ocasiones durante su paso ahí que se cerrara tanta la información? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Claro que sí, senador senadora. Isidro. Gracias. Pues, dado el tema que estamos viendo, los perfiles que estamos viendo, yo le preguntaría a la compañera, en función de la respuesta que le dé a la senadora Arely, la congruencia del órgano con el perfil de sus integrantes en términos de los objetivos que estamos en busca. Y si este perfil suyo no entra en contradicción o en un antagonismo, dada la circunstancia, pues de haber estado clasificando información, reservándola, cuando el IFAI mismo ordenó que esa información se hiciera pública. Claro. Y es un tema de bastante interés, que era un procedimiento, que no eran recursos públicos, pero sí era una licitación de una banda, de la banda 21 particularmente. De la licitación 20. Entonces, eso hace pensar, bueno, los criterios, la computabilidad profesional para estar ahí, ¿no? Gracias. Gracias, senador. Gracias. Ahora sí, más, si es tan amable. Si me permiten, iniciaré con las preguntas de los senadores, tanto Isidro como Arely. Y ahora sí que dicen, no venía preparada, digo, pero evidentemente si uno pone mi nombre, pues es lo primero que aparece, ¿no? Y ahora sí que lo voy a decir de manera muy, muy simple. La nota de la que se refieren, porque efectivamente aparece, trae información imprecisa. ¿En qué sentido? Efectivamente, el 15 de octubre del 2010 mandé yo una primera respuesta en la que se reserva y se clasifica la información. ¿Cuál es el proceso? Ustedes lo conocen, llega una solicitud, lo manda uno. Posteriormente, el 4 de noviembre, me dicen, oye, ¿pero por qué? Pues efectivamente, pues porque son oficios que intercambiaron el secretario, todos ellos entonces, secretario Molinar, presidente de la COFETEL, Héctor Osuna, y la subsecretaria de Comunicaciones. Esto lo hago el 4 de noviembre. El 6 de diciembre sesiona el comité, y efectivamente este es el proceso que se da en cualquier parte. ¿Por qué lo reservamos? Reservamos estos oficios porque intercambiaban información no de la licitación 2021, quiero aclararlo, es sobre el proceso de concesión de prórrogas de redes públicas de telecomunicaciones. Los pongo un poco en contexto. Cuando ustedes solicitan una red pública de telecomunicaciones, en ese entonces, porque ahorita ya es completamente nuevo, en ese entonces iban a la Secretaría lo recibía porque era una facultad indelegable del secretario dar el título de concesión en ese sentido. Posteriormente, esta lo mandaba a COFETEL para que dieran un dictamen técnico. Después de esto, COFETEL se encargaba de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuál era la información que se requería para el pago de la contraprestación y lo devolvía a la Secretaría para que la Secretaría emitiera en 180 días, todo este plazo, el título de concesión, lo negara o requiriera información, ¿no? Esto es el proceso que viene en estos oficios. Eran una cantidad de asuntos impresionantes, o sea, muchísimos. Y traigo todo el expediente aquí, ¿no? Que lo respalda. En ese sentido, la propia ley nos permite que si algún asunto se encuentra en proceso deliberativo o en forma de juicio, se reserve. Efectivamente, la información se reserva durante 12 años y el 6 de diciembre pasa al Comité de Información y se crea la versión pública el 4 de enero. Y se proporcionan la versión pública de estos oficios, aquí los traigo, y con los sellos y toda esta información. Digo, no sé si me permiten hacérselos llegar. Digo, nada más traigo una copia, disculpe. Le pedimos a la Secretaría Técnica que recoja el documento, que luego pueda reproducirlo y entregarlo a todos los senadores. No exactamente, con eso es nada más traigo una copia, discúlpenme. Es suficiente, María. Ajá. Y ahí el 4 de enero, ahí vienen los sellos y todo, nosotros proporcionamos la información en versiones públicas, ¿no? Tachando, documentando, etcétera. ¿Por qué? Porque este es el proceso que nos marca la ley. ¿Qué sucede? El secretario Molinar renuncia el 7 de enero. Entonces, esto no nomás se dio en enero,
y como lo maneja la nota, el entonces secretario Molinar ordenó, y fue un proceso, siéndole sincera ya, permitiéndome un poco darle lo personal, pues nosotros ya llevábamos tiempo realizando este proceso. Nos lo hacen el 6 de diciembre, lo hacemos nosotros público. El 5 de enero se hace un alcance de este oficio. ¿Por qué? Porque había que revisar todos y cada uno de los procesos para ver cuáles seguían ahora sí que seguían abiertos. Los que ya se habían cerrado, pues evidentemente se entregó la información. Pero, pues, como coloquialmente se dice, pues me embarraron. Me embarraron porque efectivamente los archivos que estaban solicitando pues estaban en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo era la encargada porque era la particular, en ese entonces no había subsecretario y pues uno no teme a ejercer lo que le toca, ¿no? Como funcionario público. Y eso es lo que yo quiero decir en ese sentido. Pues a mí, como funcionaria, me pagan para cumplir la ley y la cumplimos. El 7 de enero renuncia y eso no salió en la nota, evidentemente, y lo transgiversaron. Y dijeron que era de la licitación 20, en particular era la licitación 21, ¿no? El problema que teníamos con Extel. Pues fue lamentable, pero nosotros sí entregamos la información, ahí están los sellos completamente. Y la persecución que en ese entonces se tenía contra el secretario, pues me parece que fue donde me salí embarrada e incluso se transgiversó tanto la información que durante 10 minutos en la red me nombraron subsecretaria de Comunicaciones porque como el secretario dijo, ella no era mi particular, era de la subsecretaría, pues lo entendió mal la reportera y me puso por 10 minutos, fui subsecretaria de Comunicaciones. Yo creo que he sido la subsecretaria más efímera, pero fue un proceso divertido y definitivamente en cuanto a prensa, pero se los puedo decir, he seguido la ley en ese sentido. Entonces, no encuentro cuál sería el problema o la discordancia, porque a final de cuentas se entregó la información y fue una información pública. Gracias. En este sentido, no sé, senador Isidro, si tiene alguna duda. ¿No? No, perdón, discúlpame. Y continúo entonces con las dos preguntas que me parece que vienen ligadas y me tocó la suerte, ¿no? Si me permite, senador, voy a contestar esta, que cuál es el propósito y cómo debe traducirse concretamente la relación del IFAI con la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación y el INEGI. Y en ese sentido, con la Auditoría Superior de la Federación, tenemos una labor, pues, de seguir. Como mi visión definitivamente es impulsar a que seamos un facilitador y no un mecanismo para sancionar, pues esa labor yo creo que se la dejaríamos a la Auditoría Superior de la Federación, incluso a los órganos internos de control, para que lleven a cabo pues este tipo de auditorías, revisiones, etcétera. Y trabajar muy de la mano, ¿no? Porque al final hay una responsabilidad, como es el caso que acabamos de comentar, donde tenemos esta información. Con el INEGI, bueno, este tipo de encuestas de las que ya comenté que se realizó y que fue la primera, necesitamos estudios, diagnósticos que nos permitan tomar decisiones estratégicas. Yo creo que de esta manera es como nuestra relación con el INEGI es básica. Y terminaría yo con el Archivo General de la Nación para unirlo con la pregunta que me hizo el senador Encinas. Y en ese sentido, estaríamos hablando de cuáles son los puntos. Y el primero ya lo mencioné, y que es el número 1, profesionalizar a las personas que se encargan del archivo. Al menos el encargado del archivo tiene que tener este tipo de conocimientos en archivo, en archivística, archivonomía o como se le quiera denominar. ¿Para qué? Para que nos dé el segundo, y es hacer una debida clasificación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues teniendo un diagnóstico definitivamente de qué es lo que se encuentra como información. Y en el tercer punto, que todos lo tengamos en una homologación, que los criterios definitivamente sean los mismos, en cuanto, iniciando por una serie documental, el nombre, etcétera. Se hizo un primer esfuerzo hace 10 años. Como cuarto punto muy importante me parece la digitalización de los archivos para que los podamos tener de manera electrónica, solamente como tal la reproducción y al final poderlo meter a un sistema de base de datos.
un sistema de base de datos que nos permite explotar qué es lo que nosotros necesitamos y vamos a continuar dándole como información a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública abierta, le agradece el haber estado esta tarde domingo aquí con nosotros y nosotros le agradecemos también que se haya tomado la molestia de hacer unas presentaciones, traer material de apoyo, se ve su entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, senadores. Sociedad. Preguntando a la Secretaría Técnica nuevamente si no se encuentra el licenciado Luis Armando Javier Uniquel Fernández. No está, entonces, bueno, pues tomaremos un receso para ir a comer y nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera se llevaron a cabo las comparecencias de 12 aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales, completando así 110 aspirantes que han comparecido de los 158 aspirantes que se han registrado, señalando que 5 de ellos no pudieron comparecer ya que 4 no asistieron y uno de ellos declinó su participación. Comparecencias que se han realizado ante los integrantes de las comisiones dictaminadoras y ante un comité que está integrado por expertos, por académicos y por involucrados en la materia, invitado por estas comisiones unidas con el fin de que emita una opinión y esta contribuya a la elaboración del dictamen y así además a ampliar el respaldo técnico, profesional y especializado que debe de contar. Cabe señalar que los aspirantes tienen la oportunidad de presentar una exposición libre relacionada con su propuesta para formar parte de este órgano constitucional autónomo al que se pretende integrar. Asimismo, respondieron cuestionamientos de las legisladoras y los legisladores integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Información que se convierte en herramienta de trabajo para estas comisiones unidas. Asimismo, le comento que dentro de los criterios que se están revisando en estas comparecencias se toman en cuenta las características y méritos académico-profesionales y la experiencia profesional probada. Hay que señalar que los aspirantes tienen que presentar un breve ensayo sobre el proyecto de trabajo y la descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Otro elemento que también podrá ser tomado en cuenta para la designación de los candidatos es el que tiene que ver con el atender la equidad de género en la integración de este órgano garante. De esta manera concluye este bloque programado para este domingo. Sin embargo, aún falta uno más, el cual comenzará a partir de las 4 de la tarde. Yo lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso y le pueda dar un puntual seguimiento. Le agradezco que nos haya acompañado en esta señal del canal del Congreso y lo invito a que continúe la misma. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.